la interlocución que necesitamos precisamente para ir discutiendo algunas cuestiones que probablemente aún están pendientes. Bueno, hay tres cosas que yo quiero plantear en esta exposición de manera muy breve y muy sintética, a propósito de que es necesario generar precisamente un espacio más de discusión y de debate en torno a estos temas, que tiene que ver con una pregunta central: ¿por qué detenerse a reflexionar sobre Miguel Enríquez en este caso, sobre su figura y su rol político, en especial en la época actual? Y evidentemente cuando uno hace el ejercicio retrospectivo que es propio del ejercicio del historiador y mira al pasado, no solamente ve aquellos grandes acontecimientos que transformaron en un momento determinado la historia de la humanidad, sino que al calor de los mismos ve a sujetos que de una u otra manera se colocaron por encima de esos procesos y alcanzaron un liderazgo o una figuración más destacada. El caso de la Revolución Bolchevique, a propósito de la figura de Lenin; el caso de la Revolución China, a propósito de la figura de Mao; o incluso en términos mucho más cercanos o más próximos, el caso de la Revolución Cubana con Guevara y Fidel Castro en particular. En todo proceso revolucionario, de una u otra manera, surgen los líderes de ese proceso revolucionario que de una u otra manera se convierten a su vez también en referentes para identificar por una parte y luego para proyectar lo que esos procesos suponen. Y en cierta forma, y esto es como una suerte de paradoja o contradicción, el fracaso de la Revolución Chilena tiene que ver también con la muerte de Miguel Enríquez. Como le dice Armando Abado Hart en un momento determinado, en Miguel encarnaba un líder de revolución, pero esa revolución no se produjo y el líder murió. De una u otra manera, la historia de Miguel Enríquez es a su vez también la historia del MIR y la historia de un proceso político que se frustra, no solamente en 1973, sino que en periodos inmediatamente posteriores. En ese sentido, a mi juicio, es probar dos momentos en los cuales la figura de Miguel Enríquez alcanza mayor incidencia en la construcción precisamente del referente político que él contribuyó a formar y que en un momento determinado dirigió, a lo menos entre 1967 y 1974, en este caso el MIR. El primero tiene que ver precisamente con su etapa de su fundación y hasta el momento de la muerte de Miguel en 1974, donde el rol, en este caso del intelectual orgánico y del militante político, se funden en un liderazgo que no merece duda y que por otro lado motoriza, moviliza y logra sedimentar en una comisión política que es el alma del proceso político que da origen al MIR y sobre el cual se desarrolla esta estructura partidaria. Pero hay un segundo momento también de gran incidencia que tiene que ver con la etapa inmediatamente posterior, es decir, con la etapa de la muerte de Miguel, de reorganización del partido y su reproyección en el contexto de la lucha contra la dictadura, y que tiene que ver con el legado político de Miguel Enríquez por una parte, pero también con su ejemplo de coherencia y consecuencia, que a su vez se hermana, a propósito de la coyuntura que estamos próximos a conmemorar, que es la muerte de los hermanos Vergara Toledo y la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Es decir, ya no solamente el legado político, que en este caso es intelectual orgánico, en un momento determinado sintetiza, desarrolla y proyecta, sino que también es el ejemplo de coherencia, consecuencia y de disposición de llevar a cabo ese proyecto político hasta las últimas consecuencias, el que a su vez va a permitir que una legión completa de nuevos revolucionarios, como lo mencionábamos recién, los hermanos Vergara, Paulina Aguirre, Mauricio Maigret, y muchos combatientes a nivel local, es decir, acá en la región de Valparaíso, encarnaron también en su momento y que tienen que ver precisamente con esto que les acabo de mencionar. Por lo tanto, no se puede separar a Miguel Enríquez del partido que formó y dirigió, y por eso a mi juicio es importante reflexionar hoy día, en una etapa de ascenso del movimiento popular, vivimos efectivamente una etapa de ascenso en el movimiento popular, sobre tres aspectos que a mi juicio son relevantes y que, en cierta forma, permiten establecer un vínculo muy estrecho entre el sujeto, el líder revolucionario, la organización política a la cual perteneció y el contexto histórico en el que se desenvolvió. Reitero, hay tres elementos que voy a sintetizar brevemente, y el primero tiene que ver precisamente con el contexto en el cual surge el MIR.
volvemos a esta suerte de analogía con fenómenos de naturaleza más contemporánea. El MIR surge hacia 1965 en un contexto marcado por el agotamiento de dos modelos clásicos que son sobre los cuales descansa el sistema de dominación en Chile entre la década de 1930 y la década de 1960. El MIR surge en el contexto del agotamiento del desarrollismo por una parte, que es el modelo económico a partir del cual se había venido configurando la nueva estructura económica del país desde la década de 1930 en adelante, y que no había logrado resolver eficientemente ni los requerimientos del crecimiento económico, ni tampoco los de la redistribución del ingreso. En su momento, las fuerzas políticas progresistas habían apostado por el proceso de industrialización a efecto precisamente de corregir las inequidades económicas y sociales existentes en el país, pero no obstante, ese proceso hacia la década de 1950 ya mostraba fisuras y hacia el comienzo de la década de 1960 se había resquebrajado profundamente. El desarrollismo no había dado las respuestas suficientes ni las respuestas necesarias a las demandas del campo popular. Pero por otro lado también hay un proceso de agotamiento del régimen político existente en Chile hasta ese minuto. Desde la década de 1930 en adelante, el régimen político había institucionalizado el conflicto de clases, había subsumido al interior de la institucionalidad burguesa los conflictos entre el capital y el trabajo, a propósito, por ejemplo, del Código del Trabajo de 1931, y había orientado el desarrollo de las luchas populares en el horizonte o en el esquema de los conflictos intrainstitucionales, es decir, eligiendo autoridades políticas o representantes políticos para ocupar de manera gradual espacios al interior del Estado. La expresión más avanzada de ese proceso de naturaleza policlasista o de conciliación de clases es el Frente Popular entre 1938 y 1947. Ese tipo de estrategia de ocupamiento por dentro del espacio político se agota también hacia la década de 1950. Ya no es suficiente para expresar los requerimientos, las demandas, el descontento del campo popular. Y sobre ese escenario se producen dos aspectos que a mi juicio son centrales también dentro del proceso de radicalización que se va a experimentar en Chile en la década de los 60, como son la creación de la Central Única de Trabajadores en 1953, que le devuelve al movimiento obrero la autonomía política que necesita para interpelar no solamente a los patrones, sino que también al Estado y a las clases dirigentes. La CUT, bajo el liderazgo revolucionario de Clotario Doblet, se convierte efectivamente en una alternativa política sólida frente precisamente a esta estrategia de naturaleza etapista y cortoplacista que está encarnada en los partidos tradicionales de la izquierda. Y por otro lado, la Revolución Cubana, a partir de 1959, comienza a ejercer una poderosa influencia sobre precisamente esos sectores más radicales al interior de la izquierda tradicional que demandan nuevas formas de hacer política y un nuevo programa para hacer política. De manera tal que la reorganización del movimiento obrero, por una parte, hacia comienzos de la década de los 50, y por otro lado la influencia de la Revolución Cubana en la configuración de la denominada izquierda revolucionaria, generan condiciones políticas, generan un escenario político para la constitución de una nueva organización, un nuevo referente político que en este caso aspira o pretende ponerse a la cabeza del proceso revolucionario en Chile. Vuelvo a insistir en un elemento que mencioné al comienzo. Estamos en una etapa de ascenso del movimiento popular. Y en esa etapa de ascenso del movimiento popular, la nueva organización política es el resultado, es la consecuencia de ese proceso de ascenso de las luchas populares en Chile. No es la organización la que se coloca por delante del desarrollo de las luchas populares, sino que es el resultado del desarrollo de esas luchas populares. Un segundo elemento, a mi juicio central o relevante para entender al sujeto y a la organización en este escenario, es lo que podríamos denominar el programa revolucionario. Es decir, ¿qué hace distinto al MIR de las otras organizaciones políticas existentes en este momento? ¿Es solamente el énfasis que de una u otra manera se coloca en los métodos de acción política? ¿O es más bien el contenido específico de la plataforma política sobre la cual se construye la organización y a partir de ello la forma como la organización se relaciona con el movimiento de masa y particularmente con los trabajadores? Reitero, estamos en un escenario en el cual hay un agotamiento evidente del modelo de dominación y hay un ascenso de las luchas populares.
El MIR, por lo tanto, surgido en este escenario, hacia mediados de la década de los 60, se concibe a sí mismo, y esto es muy propio de las organizaciones revolucionarias surgidas precisamente en este contexto, entre otras también el PRT, como lo va a mencionar probablemente Julio más adelante, como una organización de vanguardia de la clase trabajadora, marxista-leninista, pero con una inflexión que hace novedoso el tipo de organización que surge. Es una organización político-militar, es decir, le asigna a la dimensión política una extensión en el campo del enfrentamiento de clases que hasta ese momento las organizaciones políticas convencionales, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, no habían adoptado con claridad o con precisión, o no habían desarrollado o implementado desde el punto de vista de sus diseños tácticos y estratégicos. Esta organización, que se concibe como vanguardia, que se autodenomina marxista-leninista, que se define como político-militar, asume como tarea principal acumular fuerza. Vuelvo a insistir aquí, el problema o el tema central no es el método, sino que es el proceso de acumulación de fuerza, fuerza social, fuerza política, fuerza ideológica, fuerza militar, en este caso con un objetivo específico: derrocar el sistema capitalista, no socavar, no erosionar, no conquistar por partes, derrocar el sistema capitalista e iniciar el proceso de construcción del socialismo. La definición programática, el horizonte utópico, es claro, es explícito, es preciso y desde esa perspectiva es novedoso. Lo anterior, por lo tanto, conlleva definir con mucha precisión a los adversarios del campo popular, es decir, ¿quiénes son los enemigos del proyecto popular? ¿Quiénes son los enemigos del programa popular? La oligarquía terrateniente, un tema, un problema que las fuerzas políticas de la izquierda, que en su momento administraron el poder político en el Estado, estoy pensando de nuevo en el Frente Popular entre 1938 y 1946, no lograron resolver. No fueron capaces de resolver o no tuvieron la voluntad política de resolver. Uno de los problemas estructurales de Chile a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX es el problema de la tierra. Y el campo popular, en la fase en que administró el aparato del Estado con el Frente Popular, no llevó a cabo una política de reforma agraria y ni siquiera sindicalizó a las masas campesinas. En consecuencia, renunció a desarrollar una estrategia de confrontación y de enfrentamiento de clases con uno de los sectores clave, con uno de los sectores ejes sobre los cuales descansaba, en este caso, el sistema de dominación en Chile, como era la oligarquía terrateniente. El MIR interpela en su programa a los campesinos, a los trabajadores agrícolas, a las comunidades mapuches, para que tomen en sus manos el poder político y para que desde esa perspectiva lleven a cabo la reforma agraria desde la base, a través de lo que en el lenguaje del MIR se denominaba corriendo cercos. Define también como adversarios a la burguesía industrial, comercial y financiera, es decir, a quienes en ese momento se habían colocado como eje dirigente, como grupo dirigente al interior de la clase dominante. El capital monopólico financiero e industrial, que era, de acuerdo con un texto de Ricardo Lagos Escobar de esa época, el grupo principal sobre el cual descansaba la acumulación de capital en Chile en ese minuto. E incorpora a su vez también con mucha fuerza, a propósito de la Revolución Cubana y de la Guerra de Vietnam, al imperialismo como uno de los ejes clave del enfrentamiento a escala latinoamericana, en cuanto a que no es posible concebir una revolución en América Latina si esta revolución no es de naturaleza continental. De ahí que luego los esfuerzos de el MIR y de Miguel en particular se hayan orientado preferentemente hacia el fortalecimiento de la Junta Coordinadora Revolucionaria con el PRT, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, a efecto de crear precisamente una primera fuerza política a escala sur hemisférica para enfrentar precisamente a las clases dirigentes y al imperialismo norteamericano. Esta misma experiencia se vuelve a reeditar luego en Centroamérica, en el contexto de las guerras de liberación que primero en Nicaragua y luego en El Salvador y Guatemala se llevaron a cabo con participación, entre otros, de combatientes chilenos y argentinos que hicieron contribuciones específicas no solamente a la conquista y a la lucha por el poder, sino que también a la defensa de la revolución en el caso de Nicaragua. Lo anterior, por lo tanto, es decir, colocar en el centro
del enfrentamiento de clase a estos adversarios suponía necesariamente llevar a cabo ciertas tareas específicas que son parte fundamental en la ejecución y en el desarrollo del programa revolucionario. Llevar a cabo, como decíamos recién, una reforma agraria efectiva que diera respuesta a la vieja consigna que los trabajadores rurales habían venido levantando desde la década de 1920 en adelante: la tierra para el que la trabaja. Restituir sus tierras ancestrales a las comunidades mapuches, expropiar al gran capital y transferir al control obrero las unidades fabriles, arrebatarle al capital transnacional las riquezas básicas y desarrollar un proceso extensivo de empoderamiento de los trabajadores y de los pobres del campo y de la ciudad a través de la construcción del poder popular. El MIR, como organización marxista-leninista, coloca en el centro de los procesos de transformación política al proletariado, pero entiende que desde el punto de vista del desarrollo histórico de las clases sociales en América Latina, el proletariado representa una fracción todavía relativamente reducida dentro del campo popular, y que junto al proletariado hay otros actores sociales, lo que la sociología agraria en especial denominó los pobres del campo, y a los cuales luego se les sumaron los pobres de la ciudad, los pobladores, que tienen que ser necesariamente incorporados a un proceso de acumulación de fuerza a efectos de desplegar de manera efectiva y eficiente un proceso revolucionario. El MIR, en ese sentido, no se cierra sobre la base de un actor social y político en particular, sino que sobre la base del mismo se proyecta hacia otros escenarios y hacia otros campos del mundo popular. En ese sentido, a mi juicio, el MIR no solamente supo interpretar correctamente las contradicciones del período, sino que también generó organización social y política a efectos de establecer una salida precisamente a la crisis política que ya desde comienzos de la década de 1950 se venía manifestando en Chile. El MIR surge en el contexto de esa crisis política, se monta dentro del proceso de ascenso y de desarrollo de las luchas populares y construye a través del programa una salida a esa crisis política. El tercer aspecto tiene que ver con el diseño estratégico, y en ese punto hay 4 elementos que me interesa destacar. Uno de los elementos centrales del diseño estratégico tiene que ver con las alianzas políticas, las alianzas sociales y las alianzas políticas que se construyen. El MIR lo define como una alianza por la base. ¿Cuál es el estilo de las alianzas políticas que hasta ese momento se habían venido construyendo, especialmente desde la experiencia del Frente Popular en adelante primero y del Frente de Acción Popular a partir de 1956 después, que es el heredero en cierta forma del Frente Popular? Las alianzas superestructurales por arriba, los acuerdos políticos por arriba entre las direcciones políticas de los referentes políticos de la izquierda chilena, que luego se cristalizaban o se sintetizaban en la nominación de un candidato presidencial, de un candidato senatorial, de un candidato a diputado, alcalde o regidor, es decir, orientadas preferentemente hacia un diseño de naturaleza intrainstitucional que tenía que ver fundamentalmente con este ritual de sufragar cada cierto tiempo. Aquí el eje está puesto en otra dimensión, o en otro escenario, o en otro contexto. Está en la alianza por la base, a la cual concurre el proletariado, los pobres urbanos y rurales, y también las capas más desfavorecidas de la pequeña burguesía, golpeadas, en el discurso del MIR, por el gran capital, que debieran permitir construir un movimiento popular amplio, bajo la conducción de la clase obrera, y que se convirtiera efectivamente en una instancia o en un referente capaz de disputarle el poder a la burguesía y a sus aliados. O sea, sin esta alianza social por la base amplia y extensiva, no es posible generar los procesos de acumulación de fuerzas suficientes como para pretender disputarle efectiva y eficientemente el poder a la burguesía, el imperialismo y sus aliados. Esto supone a su vez también en la fase más álgida en el desarrollo de la lucha de clase, entre 1972 y 1973 en particular, en esta primera etapa de la historia del MIR, la formación de un polo revolucionario con aquellas fuerzas que compartían el objetivo estratégico de avanzar con el pueblo hacia una salida
revolucionaria o rupturista a la crisis política existente. Sin asumirlo explícitamente, se entiende en la praxis política, es decir, en las relaciones políticas propias del escenario que se está viviendo, que el tipo de organización de vanguardia que en este momento se requiere y que es imprescindible construir es el de la vanguardia compartida. No es suficiente el MIR para colocarse a la cabeza del proceso revolucionario, sino que son también indispensables y necesarias todas aquellas fuerzas políticas que por su proyecto político también de naturaleza revolucionaria coadyuvan o concurren precisamente a generar esta situación de ruptura que es la salida precisamente a la crisis existente. En ese sentido, la construcción del poder popular alternativo al Estado, asentado en las unidades de producción y en los territorios bajo control popular, debían favorecer el proceso de acumulación de fuerza, al que hacíamos referencia recién, y a su vez también, es decir, en el momento en que se concretizan, en el momento en que cristalizan en poder real efectivo, operar también como embriones de la sociedad socialista que se quería construir. Es decir, no es solamente una definición en abstracto, o no es solamente una construcción parcial, sino que es un modelo proyectual a partir del cual se definen las características que debiera tener en la experiencia concreta el proceso de transformación revolucionaria de tipo socialista que se quiere desarrollar. Por último, el impulso a todas las formas de lucha que favorecieran precisamente el proceso que acabamos de mencionar, es decir, el de acumulación de fuerza, debía contemplar tanto intervenciones armadas como no armadas. En el discurso y en la práctica del MIR siempre estuvo presente la idea del asalto al poder como un elemento definitorio del enfrentamiento de clase. Es decir, el núcleo central del programa y del diseño estratégico tiene que ver con la acumulación de fuerza, pero en última instancia, la toma del poder, es decir, la deconstrucción, la ruptura del poder burgués supone necesariamente un enfrentamiento en el cual el componente armado adquiere una dimensión central. Pero reitero, el mismo no es el resultado de una acción de tipo vanguardista, espontaneísta, desvinculada o alejada del desarrollo del movimiento popular, sino que precisamente el proceso de acumulación de fuerza que en última instancia exigía el desarrollo de una estrategia que en ese momento, es decir, hacia el año 1970-1973, el MIR definía como insurreccionalista. Luego le daba con una connotación política de naturaleza distinta en el enfrentamiento contra la dictadura militar, en la guerra popular prolongada. Algunas conclusiones generales, volviendo a esta idea inicial de tratar de establecer la relación entre el sujeto, la organización y el proyecto político de cara a los enfrentamientos de clase que vivimos actualmente. Hoy día, ni con la misma envergadura, evidentemente, ni con las mismas características, es posible observar que el sistema de dominación de clase está siendo objeto de fuertes impugnaciones, mucho más evidentes y más claras de aquellas que uno podía reconocer hacia comienzos de la década del 2000. Incluso, y esta es una de las paradojas interesantes de la coyuntura, quienes lo crearon, y que acaban de dejar el gobierno, y quienes lo administraron a partir de 1990 y que vuelven al poder, se manifiestan a discutir sobre eventuales reformas al mismo. Eso no habría sido posible a comienzos de los 90, mediados de los 90, fines de los 90, incluso hasta mediados de los 2000. Estos cuestionamientos se han expresado fundamentalmente como una fuerte desafiliación respecto del sistema político. Incluso una publicación facha de estos últimos días señalaba que solo el 25% de la población en Chile había elegido como presidente de la República a Michelle Bachelet, lo que tiene que ver efectivamente con un fuerte grado de desafiliación de un segmento importante de la ciudadanía respecto del sistema político. El sistema político efectivamente está en crisis desde el punto de vista de su legitimidad institucional. No es extraño entonces que enfrentemos un escenario de ascenso de las luchas populares. Vuelvo a reiterar, no se trata de establecer comparaciones mecanicistas a propósito de lo que ocurría en América Latina y en Chile en la década de los 60, pero hoy día efectivamente estamos asistiendo a un escenario de ascenso de las luchas populares por lo menos desde el 2006 y hasta el 2011.
fundamentalmente de los trabajadores, que es un elemento que se ha mantenido relativamente subsumido. Trabajadores de la minería, especialmente en el sector de la subcontratación, los trabajadores forestales, recuerden la muerte de Rodrigo Cisternas del año 2007, pescadores artesanales, trabajadores de la industria del salmón, incluso de la actividad metalmecánica, etcétera. Los trabajadores han vuelto a retomar, quizás no una posición central dentro de las luchas populares en este minuto, pero han vuelto a retomar la dinámica de la movilización popular, y ya no solo a efectos de demandar mejoras en sus condiciones materiales de vida o de trabajo, sino que a efectos de cuestionar, en este caso en particular, el sistema económico vigente y junto con él el sistema de dominación. Ese tipo de situación no la teníamos hace 10 años atrás. Están evidentemente las manifestaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, y particularmente de las instituciones secundarias y universitarias, donde el peso, en este caso, de una educación asimétrica desde el punto de vista de sus costos y de su calidad, golpea más fuerte. Quienes han estado a la cabeza de las movilizaciones de los estudiantes secundarios han sido precisamente los estudiantes de los colegios más golpeados, precisamente por el sistema económico de mercado existente en el país. Están las movilizaciones de las comunidades regionales de Punta Arenas, Calama, Freirina, Dichato, Aysén, solo por mencionar aquellas que alcanzaron mayor cobertura mediática. Están las movilizaciones de las comunidades mapuches en conflicto, que reivindican no solamente mejores condiciones de vida, sino que demandan la recuperación de sus tierras y demandan autonomía política respecto del Estado. Las movilizaciones de los ambientalistas, las movilizaciones de los grupos de género y de opción sexual, etcétera. Es decir, es un abanico amplio, diverso, heterogéneo, pero también abigarrado de organizaciones y de actores sociales que, reitero, no están planteando solamente demandas específicas en función de acceder o conseguir ciertas prebendas o privilegios dentro del sistema, sino que están cuestionando profundamente al sistema. Pero ojo, este proceso de ascenso de las luchas populares se encuentra estancado. No ha experimentado un declive, pero entre el 2012 y el 2013 es evidente que asistimos a un estancamiento. No hay salida, no hay referente, no hay programa, no hay horizonte utópico. Algo hace que el movimiento haya alcanzado su punto más alto de maduración desde el punto de vista social, pero que no necesariamente haya cristalizado desde el punto de vista político. Es evidente, por lo tanto, a mi juicio, que el movimiento social por sí mismo no logra vertebrar y conducir las luchas populares a escala nacional, y es imprescindible hoy día que los revolucionarios de hoy, al igual que los revolucionarios de ayer, realicen un esfuerzo de unidad y se sienten a discutir generosamente sobre la organización revolucionaria, el programa revolucionario y la estrategia revolucionaria. Si no somos capaces de abordar esos tres elementos, difícilmente vamos a lograr convertir la crisis a la cual asiste hoy día el sistema de dominación en una salida popular, democrática y revolucionaria para Chile. Gracias.